Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en este espacio. Hoy viernes 1 de marzo del año 2019. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, hoy nos acompaña en una entrevista la síndica municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, la maestra Yasmín Martínez Irigoyen, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Maestra, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Maestra, pues ayer tuvimos la oportunidad de ver una sesión de cabildo más, una sesión de cabildo que, como usted debe de saber, fue una sesión que era esperada también. No sé, de momento hemos tenido varias cuestiones que han sucedido en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos que nos han puesto prácticamente en la mira de toda la región sur, de todo el estado de Veracruz, porque han sucedido cuestiones políticas, desde luego, que de una o de otra forma llaman la atención al ciudadano, maestra. Y ayer, por ejemplo, y anteriormente habíamos observado varias sesiones de cabildo, en donde la primera de ellas que llamó la atención y que realmente despertó mucha expectación entre pues todos los medios de comunicación y la ciudadanía en general, aquí principalmente Coatzacoalcos, tenía que ver con el uso y con las atribuciones y facultades que usted tiene como síndica municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Esto ha generado muchas cuestiones, lo platico al público, hago un cierto antecedente de lo que ha sucedido, maestra, porque la verdad sí nos llama la atención. La ley orgánica del municipio libre es muy clara en muchos de sus aspectos, pero ayer nos topamos con que resulta que el Ayuntamiento de Coatzacoalcos le había girado un oficio al departamento jurídico del Congreso local, maestra. Vamos, ahora ya llegamos hasta el Congreso local, donde buscan pues prácticamente limitar, restar las atribuciones que la propia ley orgánica del municipio libre le otorga a usted, maestra. Platíquenos cómo está esto, porque ayer vimos una sesión de cabildo álgida, fuerte, porque todo parece indicar que pues quieren prácticamente que hasta incluso la revocación de los poderes, facultades que usted tiene, tengan que pasar por una sesión de cabildo, maestra. Platíquenos. Sí, efectivamente, ayer, como pudieron ver, en una sesión de cabildo se habló precisamente de las funciones que tiene el síndico en cuanto a la delegación y revocación de poderes. Esto fue originado precisamente en otra sesión porque una servidora revocó poderes al área jurídica, pero no fue nada más porque el síndico quiso hacerlo, sino sobre todo para proteger, respaldar al ayuntamiento y a mis compañeros ediles de algunas cuestiones que no se habían llevado de manera transparente y bien en esa área. Precisamente por eso se mandó ese oficio al Congreso del Estado, en donde preguntaban hasta dónde podía llegar las funciones del síndico y si él podía revocar los poderes. Bueno, la respuesta llegó y realmente la respuesta del Congreso del Estado es muy clara, viene marcado en la ley orgánica del municipio libre. Todo municipio estamos sujetos a la ley y pues tenemos que respetar la ley. La ley establece en el artículo 37, fracción 1, ahí vienen las atribuciones del síndico, en donde dice que sí puede delegar poder con previa autorización del cabildo. Y eso es lo que se ha venido haciendo desde el año pasado, cuando iniciamos el gobierno,
todos los elementos del jurídico, hasta mi asesor que tuve el año pasado, pues tuvo que pasar por cabildo para que yo pudiera delegar, tener la aprobación y delegar los poderes. De esa manera, respetando siempre la ley. Ahora, en cuanto a la revocación, existe una laguna en la ley porque el término revocación en el artículo 37, fracción 1, y en todo el artículo nunca habla o dice que el síndico no tenga esa atribución de poderlo revocar, y tampoco dice que para revocar tenga que pasar por cabildo. Prácticamente esa parte, ¿no, maestra? Esa parte, la revocación, esa fue la respuesta del Congreso, en donde sí dice, establece que existe una laguna, que supuestamente pudiera ser el mismo procedimiento para lo mismo de delegar, para revocar poderes. Pero cuando en la ley no está establecido algo, pues sí existe la laguna o la incógnita. Sí, pero sobre todo porque esto de hablar de la interpretación de la ley, maestra, puede acarrear otras consecuencias jurídicas, como en el caso que estamos viendo el día de hoy precisamente. Yo me atrevería a pensar, maestra, que todo esto que está sucediendo es posible que tenga alguna otra finalidad, algunas otras intenciones. Nunca habíamos visto tanto embate, tanta dureza que vemos el día de hoy, y que pues mucha gente incluso en los comentarios nos ha hecho con respecto a las funciones de la síndica y de qué manera, por ejemplo, aquí en el caso de Coatzacoalcos, se ha tratado de minar o de limitar estas atribuciones, maestra. Ciertamente el artículo 37 de la ley orgánica no señala que tenga que pasar por el cabildo la revocación del mandato, maestra. Esto ¿cómo lo vería usted? ¿Cómo se conduciría o cómo se va a conducir a raíz de la respuesta que ha dado el Congreso, no el Congreso, sino el Departamento Jurídico precisamente del Congreso local, que prácticamente hacen ver que debe de seguir el mismo procedimiento, maestra? Así es, no, la ley es muy clara. De hecho, hasta en el mismo oficio que manda el Congreso del Estado, establece que toda entidad municipal se tiene que estar sujeta a la ley. Y la ley que nos rige es la ley orgánica del municipio libre. La delegación es a través de la aprobación. Delega como síndico, pero aprobado previamente por cabildo, y la revocación no establece en ningún momento que se tenga que pasar por cabildo para poder revocar. Creo que ahí, como ayer yo le decía a mis compañeros ediles, qué bueno que existe ese tema del síndico único. En algunas administraciones pasadas la figura del síndico siempre ha estado opacada, casi no ha sido, no se ha dado esa importancia que debería de darle. Quizá porque han sido sumisos, maestra. A lo mejor porque han sido sumisos, pero como yo siempre lo he dicho desde el primer día de gobierno, aquí sí hay síndico único y que está velando por los intereses del gobierno municipal y también dando el servicio a todos los ciudadanos, que esa es la finalidad, que avancemos y que Coatzacoalcos salga adelante. Y bueno, lo dice el mismo Congreso, lo establece. De hecho venía avalado por una tesis y una jurisprudencia, en una tesis en donde definitivamente es muy cierto, y la jurisprudencia, que nosotros no podemos delegar, o si yo delego el poder a alguien, él no se lo puede dar a otra persona, a terceras personas no se pueden dar, pero la ley es muy clara y la que nos rige es la ley orgánica, y pues yo he trabajado desde el primer día de gobierno apegada a la ley. Esto, maestra, también sería importante señalarlo. No nada más son los poderes que usted puede delegar, esas facultades, sino que además la importancia de la sindicatura o de la persona que ocupa el cargo público o el funcionario público como síndico municipal tiene que ver con los intereses del ayuntamiento, tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con la hacienda, tiene que ver con los estados financieros. Es un cúmulo de responsabilidades, maestra, que desde luego usted como síndica ha venido ejerciendo. Por eso llama la atención pues que ahora precisamente en este cabildo de Coatzacoalcos, cuando la síndica municipal vela por los intereses del ayuntamiento, que busca que haya armonía, pero sobre todo que la imagen que proyecta el ayuntamiento sea de transparencia y de rendición de cuentas, veamos esta situación. Por eso yo le quisiera preguntar, maestra, ¿qué más existe en todo esto? ¿O hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde camina el cabildo de Coatzacoalcos con estas actitudes? Híjole, la verdad que es muy
se pone uno a pensar, ¿no? Definitivamente con la pregunta que me está realizando, pero yo quiero decirle que en el caso del síndico único se está trabajando de manera transparente, eficaz, eficiente, con rendición de cuentas claras a los ciudadanos. Esa es la postura que se ha tenido en la sindicatura desde el primer día de gobierno. Es muy claro, tal como lo dice nuestro presidente de la República, que nada de corrupción, y es la línea que sigue la síndico único que está en este momento en el gobierno, y así seguirá. Soy una persona que me gusta que las cosas salgan bien y que el trabajo se vea, que los resultados se vean en beneficio de Coatzacoalcos. Sí, porque hemos observado, eso la verdad es importante lo que usted acaba de señalar, sobre todo cuando hablamos de una línea de gobierno a nivel federal, en el que el presidente de la República ha señalado claramente que quiere funcionarios transparentes, que quiere funcionarios que rindan cuentas, que quiere funcionarios que realmente sirvan de contrapeso para lograr que un ayuntamiento, que un gobierno estatal puedan caminar en armonía, maestra. Esto la verdad nos ha llamado mucho la atención, porque no habíamos visto esta situación que ha venido sucediendo. Pero bueno, podríamos hablar, maestra, de cómo ha venido creciendo esta situación, en el sentido de cómo ahora el Cabildo de Coatzacoalcos no solamente busca o ha buscado restarle atribuciones, cosa que pues usted lo ha señalado, está dentro de la ley. Esto prácticamente tendría que haber una reforma desde el Congreso local, porque es una disposición general, tendría que pasar por cabildos, en fin, es todo un entramado jurídico que se tendría que llevar a cabo. Y mientras eso no exista, pues lógicamente usted se tiene que constreñir a lo que dice el artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Pero yo me atrevería a preguntarle algo más, maestra. ¿Cómo se ha originado esto? ¿Cómo ha venido sucediendo esto? Hemos venido observando pues prácticamente creciendo esta situación en la que pareciera, maestra, amigos cibernautas que nos ven, en la que pareciera pues que hay algún objetivo con tal de hacer que la síndica municipal pues se vea mal, maestra, así se lo digo directamente. Considero que en gobiernos anteriores, y ahorita nosotros que llegamos, que somos el gobierno del cambio, muchas personas no están acostumbrados a trabajar de acuerdo a la ley, no están acostumbrados a trabajar de manera transparente, y siempre he dicho que la resistencia al cambio es muy fuerte, y precisamente es esta situación que se está presentando, porque el síndico está trabajando apegado a la ley, nada por fuera ni por encima de la ley, tal como lo establece el presidente de la República. Es la manera de trabajar, y considero que todo cambio produce una resistencia, pero el síndico está trabajando apegado a la ley orgánica y a todas las leyes que coadyuvan para poder sacar adelante un municipio. Y como les dije a mis compañeros ediles, qué bueno que esta laguna existe, porque ahí nuestros compañeros diputados son los que pueden legislar y modificar la ley orgánica del municipio libre para que exista una claridad en cuanto a las funciones. Y en tanto eso no suceda, usted seguirá teniendo prácticamente las facultades y concretamente en la revocación de algún mandato, sin necesidad de tener que pasar por el cabildo. Desde luego, eso quiero yo entender que nos está diciendo, maestra, porque eso es también lo que ayer alcanzamos a percibir dentro de esta sesión de cabildo que se llevó aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, maestra. Hay un tema muy importante también, maestra, que yo quisiera que nos platicara, ojalá haya la oportunidad que nos platique usted. Ayer se tocó el tema también de las actas de cabildo, unas actas de cabildo que pues prácticamente han sido un tema pues también algo fuerte, maestra, porque estamos viendo, por ejemplo, que ayer en sesión de cabildo hubo un informe ya de una prueba caligráfica o de caligrafía, una documentoscopía, precisamente con respecto a unas actas de cabildo. Y yo quiero pensar, maestra, y yo quiero pensar, porque esto que yo le platico, que estoy comentando ahorita, se había manejado en temas anteriores, maestra, y a lo mejor de una u otra forma están ligados
en lo que vemos hoy con respecto hacia su persona, porque como bien dice usted, no habíamos visto tanta forma tan directa de quererle restar facultades y atribuciones hasta que usted llega y dice, hay síndico municipal, queremos trabajar con transparencia, queremos trabajar con rendición de cuentas, pero esto me lleva a hacer un poquito más de historia y decirle, ¿tendrá algo que ver, maestra, lo que ayer vimos en una sesión de cabildo cuando han dicho que hay ya un informe de unas pruebas caligráficas, de una documentoscopía con respecto a un acta apócrifa que pues que al final, ayer en sesión de cabildo dijeron que no había estado alterada o que no está alterada? Platíqueme esto, maestra, porque para mí es el tema, creo, central de esta cuestión que hoy estamos viviendo aquí en el municipio de Coatzacoalcos. Dice que las actas tienen las mismas características, que no hay falsificación de firma, y le repito, maestra, ¿qué tanto tiene que ver con lo que está sucediendo con respecto a las facultades que han buscado de una u otra forma restarle, maestra? Pues fíjese que analizando ese tema, la verdad es un tema que ha sido de mucha polémica y es un tema delicado, no es cualquier tema. Pudiera ser que tiene que ver que quieran restarme facultades. Yo no lo veo de otra manera, porque el síndico está, el síndico nunca se ha negado a firmar ningún documento, al contrario, cuando llega algún documento a sindicatura lo único que se hace es analizarlo y que vaya pegado a derecho, a las leyes, y cuando no es así, pues se corrige y se solicita la vía correspondiente para que se plasme la firma. Pudiera ser que por ahí es precisamente que quieran quitar o restar esas facultades al síndico o la representación. A alguien no le gusta, maestra. A alguien no le gusta la representación al síndico. Este tema aquí empezó, me gustaría dar de una manera general, poder explicar un poco más este tema, porque mentira que no podemos decir que si son falsas o no, porque esto lleva un proceso a través de un juez federal. Este proceso no ha terminado. Me estoy refiriendo, maestra, a una acta de cabildo que tiene que ver con la concesión de una persona que se llama, maestra, es el señor Ballinas. El señor Ballinas es una persona que tenía una concesión de unos terrenos en el Centro Deportivo Miguel Hidalgo. Si no mal recuerdo, que esto es lo que ha generado esta situación, porque el señor Ballinas precisamente se inconformó cuando, por ejemplo, a él, pues prácticamente lo estaban despojando de una concesión que él tenía y que le había autorizado el cabildo anterior en la administración anterior. Incluso se fue al amparo, maestra. Así es, este señor o el ciudadano se fue a un amparo, a un juicio de amparo. Posteriormente el gobierno municipal contesta, parte del presidente, una servidora, llega el oficio desde el jurídico, del coordinador jurídico, y se manda como contestación al juez federal. Posteriormente, y presentan una prueba. La prueba la presentó el coordinador jurídico con el secretario del ayuntamiento, quien es el que está certificando esa prueba en contestación a ese juicio de amparo, que es el acta de cabildo que usted menciona. Posteriormente, la contestación la da en una parte también del juicio Obras Públicas, Gobernación y Secretaría, en donde dicen que ellos no son ediles, por lo tanto, pues ellos no están inmiscuidos en ese tema. Al ver esto, el quejoso, al momento de ver que se metió como prueba un acta que era diferente al acta que él había presentado. ¿Usted estaba enterada de esto? Yo no estaba enterada de esto. Así, en sindicatura nunca se llevó este tema, jamás. Este tema lo llevó el coordinador jurídico. Yo quiero suponer, maestra, que esto se origina porque el señor Enver de Jesús Ballinas, al tener esta concesión, se vio prácticamente despojado de algo que él tenía y que estaba utilizando en estos campos, ¿no? Y luego posteriormente, al enterarse él
de que ya no iba o que ya no tenía la concesión, dijo, oigan, ¿cómo puede ser posible si yo tengo un acta de cabildo, del cabildo anterior, donde me dicen que yo soy el posesionario de esa parte del predio del Estadio Miguel Hidalgo? Y entonces se inconforma, se va al amparo, notifican al ayuntamiento, se otorgan algunas pruebas con respecto a esa acta, y es cuando usted se viene a enterar de este asunto. ¿Nunca llegaron con usted? Nunca llegaron conmigo. Ese caso lo llevó el jurídico y el secretario del ayuntamiento, jamás llegó a sindicatura, nunca se trató, nunca se hizo ningún oficio de sindicatura. Y posteriormente, al ver esto, el quejoso, pues él amplía el juicio de amparo, y pues el juez federal, precisamente debido a que las dos actas eran pues diferentes, pues él dijo, no, pues vamos a abrir un incidente pues de falsificación para ver qué acta es la original, ¿no? Y ese fue el proceso que se llevó. Posteriormente llega el actuario al gobierno municipal y llega a la secretaría del ayuntamiento con el jurídico, y precisamente llegó a preguntarle cuál era la prueba. La presentó el secretario del ayuntamiento, el acta que se había presentado por parte del gobierno, y le pidió el libro de actas. Entonces le dio el libro Florete color azul, y al darle ese libro, pues el actuario puso en resumen cuál era la conclusión de lo que había percibido, qué acta era la que había estado ahí, y precisamente en los 5 puntos que pone el actuario es que estaba en el florete, estaba que las firmas eran las originales, o sea que correspondían al acta que tiene en su poder el señor Ballinas. Exactamente, porque era la que estaba sentada en el florete azul. Posteriormente a eso, contesta el licenciado Agustín, le contestó al actuario, y él explicaba que bueno, que la diligencia no se llevó precisamente en sindicatura, que sí efectivamente se llevó en la secretaría del ayuntamiento, y que él pues no le había presentado el libro de actas, sino el secretario del ayuntamiento también. A ver, maestra, cuando el quejoso dice esta no es la acta que presentó el ayuntamiento, cuando el quejoso dice yo tengo un acta que me otorgó el cabildo anterior, de la administración anterior, que no concuerda con la que está presentando el ayuntamiento de Coatzacoalcos actualmente, en la administración actual, que no concuerda, se apersona el actuario y dice, a ver, enséñeme el acta que existe aquí en el libro Florete Azul. Así es. Entonces ahí es cuando el secretario del ayuntamiento certifica. No, de hecho, esa acta ya se había traído como prueba antes de que llegara el actuario. Cuando se fue al amparo, cuando se presentó el amparo y dimos respuesta como gobierno. Se presentó la otra acta, ¿no? Como quien dice, un acta. El quejoso presentó la de él, y nosotros presentamos, en este caso el ayuntamiento presentó la que certificó el secretario. Perfecto. Ahí estaban las dos actas. Ok, entonces ahí es donde viene la discordancia. Ahí es donde estaba, así es, efectivamente, el punto medular. Porque el quejoso dice, esta no es el acta de cabildo de la administración anterior que a mí me otorgaron. Llega el actuario y le dice, a ver, presénteme el libro donde está esta acta, y efectivamente encontraron. ¿Qué acta, maestra? Pues de acuerdo a lo que el resumen que hizo el actuario de conclusión, el acta Florete que estaba ahí era la original. Correspondía a la que tiene el señor Enver de Jesús Ballinas. Así es. Ok. Así es. Entonces, posteriormente contesta el licenciado Agustini, y de ahí contesta otra vez el juez, precisamente que no nos dio el recurso de revocación, que no era improcedente, contesta el juez. Y bueno, se llevó a cabo el proceso de los peritos. Fueron 3 peritos de parte del gobierno, de parte del quejoso, y el tercer perito. Dentro de este tercer perito dio la resolución. Que es la que ayer se vio en Cabildo, ¿no? Ayer se llevó en Cabildo. Sí. Aquí algo que sí me gustaría recalcar mucho es que aquí no se trata de señalar a nadie, porque no es mi función como síndico único, pero porque son las instancias adecuadas, claro, o correspondientes, son las que van a dictaminar o a decir realmente cuál prueba es la original y cuál no. Más sin embargo, sí es importante que la ciudadanía sepa
que el síndico único tiene una gran responsabilidad como representante legal del ayuntamiento y que el síndico único tiene que hacer las cosas bien y si uno ahora sí no reporta al cabildo, que es la máxima autoridad, o no denuncias, uno se hace parte o cómplice de lo que está pasando. Sí. Usted no señala a nadie. Yo no señalo a nadie, porque no soy la instancia adecuada, pero sí es necesario saber quién de las personas, tanto el ciudadano como los servidores públicos, quién está presentando realmente el acta original, porque si el ciudadano no fuera, nos va a causar hasta un daño patrimonial. Claro. Pero si también son los servidores públicos, no vamos a permitir que servidores públicos lleguen a falsificar algo, porque entonces estamos cayendo en actos de corrupción, claro, que es lo que no queremos en este nuevo gobierno, caer en ningún acto de corrupción. Al contrario, trabajar de manera transparente y cambiar el rumbo de Coatzacoalcos. Y sobre todo porque usted está señalando y está diciendo en este momento que su función es proteger precisamente. No señala a nadie, pero sí se tiene que aclarar esta situación, maestra. Ayer vimos en sesión de Cabildo, por ejemplo, a la regidora Keren Prot, donde señala que era tan sencillo dilucidar esta situación, con que se presentara en ese momento el libro El Florete Azul, para poder cotejarla en ese momento y poder salir de dudas de todo, porque incluso vimos ahí una exaltación de una de las regidoras donde señalaba que así como habían dicho que habían señalado actos de corrupción en el ayuntamiento, así debía de salir a la luz pública el dictamen que estaba dando este perito con respecto a que no había ninguna acta apócrifa, maestra. Entonces yo sí quiero preguntarle, maestra, ¿por qué ayer entonces prácticamente el secretario del ayuntamiento, que tiene bajo su resguardo este libro, maestra, ¿por qué no lo presentó? ¿Por qué no lo trajo para poder ahí en el cabildo demostrar el acta que existe y el acta que tiene el quejoso en este caso, maestra? Así es, sí. Precisamente ya dando después la explicación acerca de lo que dictaminó el perito, hay 3 puntos muy claros. El perito establece en el primer punto que precisamente las firmas que habían en el libro, pues el que estaba ahí en el florete, pues eran firmas auténticas, eran las mismas. En el punto 2, que en la parte quejosa, ahí ya el quejoso, que fue el ciudadano al principio que metió el juicio de amparo, ya no era él, sino nosotros. Pasa a ser parte del ayuntamiento. Nosotros pasamos a ser quejosos cuando el juez abre el incidente, el proceso de incidente de falsificación. Nosotros pasamos a ser quejosos. Ahí dice que como es una copia fotostática, entonces no puede hacer ningún tipo de estudio porque no existe la original. Y en el tercer punto te habla habla también del acta que realmente está en el libro azul y que sí está bien, pues, de acuerdo a todas donde no pudieron hacerle estas pruebas fue en el acta que presentó el cabildo como prueba. Ahí no pudieron hacer esa prueba. No existe la original. Entonces yo les dije ayer, bueno, para acabar con toda esta situación, que quede clara ante los ediles, ante el pueblo de Coatzacoalcos, que traigan el libro azul y que demuestren que realmente no existe ninguna falsificación y no pasa nada. Pero pues no se presentó el libro azul y mencionaron que se había perdido el libro azul. No, pues sí hasta eso, o sea, yo me quedé, ¿cómo se va a perder un libro de actas del ayuntamiento? Eso está muy grave. Entonces ¿cómo me vas a decir que no existe cuando el perito lo tuvo, cuando se hizo el estudio? Entonces sí aquí es algo... Algo está sucediendo. Algo está sucediendo y aquí no existe ningún revés. Aquí el síndico como se había manejado, ¿no? Como se había manejado. A ver, a los ciudadanos no hay que engañarlos. Aquí el síndico único está trabajando bien y de manera clara. Y eso que quede bien, porque si seguimos con las mismas formas de caminar como gobiernos anteriores,
no vamos a hacer un gobierno del cambio. Eso nos queda ¿Cómo muy se claro. podría interpretar todo esto, maestra? Porque la verdad llama mucho la atención lo que está sucediendo, maestra. Sabemos su calidad humana de usted, sabemos que es una persona que se rige por el derecho, es una persona que siempre ha buscado la forma de practicar con el ejemplo, sobre todo cuando dice usted que se trata de proteger al cabildo en total, al ayuntamiento y al pueblo de Coatzacoalcos en muchas cosas que pueden suceder y que antes no se practicaban, por decir, Así maestra, es. habían actos de corrupción, no se decían, habían desvíos de recursos, no se decía. Hoy hay una síndica municipal que está empeñada en que esto camine bien, maestra. Pero entonces, ¿cómo podríamos interpretar lo que está sucediendo hoy cuando, por ejemplo, a veces la exaltación le gana a algún edil y dice, por ejemplo, lo que vimos ayer, pues que ya que salió esto y que hay un informe de un perito donde no hay irregularidades ni en la firma ni en los documentos, ¿qué hacer, maestra, para poder llegar a una conclusión total de este tema que quizás puede escaparse de control? Sí, la verdad que aquí qué hacer es seguir trabajando de manera transparente y eso no nos compete a nosotros, como lo vuelvo a recalcar. Esto va a seguir su proceso ante un juez federal y bueno, ellos van a dictaminar realmente quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Pero nosotros como gobierno tenemos que trabajar apegados al derecho, a la legalidad y sí tenemos que denunciar y sí tenemos que expresarlo. Vuelvo a recalcar, como dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, si existe corrupción, denúnciala. ¿Por qué? Porque realmente venimos a trabajar diferente. ¿Qué es lo que ha sucedido, maestra? Ya para terminar esta entrevista, gracias por estar aquí con nosotros, maestra. Gracias. ¿Qué es lo que, en dónde queda la figura del alcalde, maestra? Porque vemos también, pues, que pareciera que no pasara nada y pareciera que el alcalde en este momento pues viera las cosas con total normalidad, maestra. Usted está preocupada, yo estoy seguro que algunos ediles también están preocupados, pero observamos a un presidente municipal que pareciera ser que no pasa nada, maestra. Híjole, ahí la verdad, sí es, a mí me preocupa mucho, es preocupante. ¿Qué puedo decirle? Yo hablo de mi parte como síndico, como representante legal, y pues él como presidente pues también tiene que poner atención en estas situaciones que no son cualquier cosa, que realmente pueden afectar, tal como él lo ha dicho, que él también trabaja de manera transparente y que las cosas se tienen que hacer bien, pues que él tiene que voltear a ver esta situación y la gente que esté afectando al gobierno municipal, pues él como presidente tiene que tomar las medidas necesarias para que esto camine bien. Sí, aquí no se trata de golpear al síndico, creo y considero y estoy segura que todos los ediles debemos ir en la misma dirección, y presidencia y sindicatura, cuantas veces he hablado con él y le he recalcado la unidad y le he recalcado caminar juntos, ojalá que él tenga la apertura y podamos llegar a dialogar y planear y organizarnos como gobierno municipal, ¿no? Porque Coatzacoalcos tiene muchas necesidades y si no caminamos de la mano, pues no vamos a lograr cambios que realmente se vean reflejados, ¿no? Y sobre todo porque también usted dijo algo muy importante el día de ayer: ustedes van a dejar huella, ustedes van a hacer historia, y lo que hagan el día de hoy pues quedará en los libros, maestra, y entonces de esa forma podrán ser ustedes calificados. Maestra, ¿qué sigue después de todo esto cuando ya nos enteramos que hay un peritaje de un acta de un perito en la materia donde dice que no hubo error alguno, que no hay irregularidades? Ya sabemos la postura que usted nos ha dado con respecto a esto, pero ¿qué sigue más allá de todo esto, maestra? ¿Hasta dónde podríamos encontrar en los ediles de Coatzacoalcos, o hasta dónde los ciudadanos de Coatzacoalcos podríamos encontrar o ver verdaderamente que esto
todo lo que se haga sea para beneficio del pueblo y que se resuelvan los problemas, maestra, porque yo estoy seguro que usted lo que hace es precisamente en esas facultades, en el uso de sus facultades y de sus atribuciones, pues proteger los intereses del ayuntamiento. Quizás no todos piensen así, maestra, pero como usted ha dicho, habla por usted misma, pero también quiero yo decirle, es parte de un cabildo, maestra, y al ser parte de un cabildo también tiene mucho que ver, maestra, en esta situación. ¿Cómo tomaría usted esto, maestra? ¿Cuál sería el mensaje hacia el ciudadano que hoy nos ve? Porque pues también está interesado en lo que está sucediendo, maestra. Sí, bueno, el mensaje es que el cabildo tenemos que caminar en la misma dirección todos y que los compañeros ediles están en la mejor disposición. Aquí esto es un proceso en que se va a continuar con en las vías que son las correspondientes en este caso, pero sí es importante al cabildo hablarle claramente para que los ediles estén enterados de qué situaciones están prevaleciendo en el gobierno municipal y que juntos tomemos las mejores decisiones en beneficio de todos los ciudadanos de Coatzacoalcos. Sí, porque resta todavía 3 años. 3 años en los que pueden ser para lograr retener el poder o pueden ser también para pues un declive, maestra, ¿no? Son 3 años en los que yo creo que todavía se pueden corregir muchas cosas, maestra. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por la entrevista. No sé si quiera decirle algo a nuestros amigos cibernautas que nos ven el día de hoy, maestra, antes de retirarnos. Gracias por la entrevista, ¿eh? No, muchísimas gracias por la invitación y pues a todos los ciudadanos que tengan confianza en el gobierno municipal, confianza en el síndico único y que estamos trabajando muy fuerte, apegados al derecho, a la legalidad, que realmente queremos dejar huella, pero huella sirviendo al pueblo de Coatzacoalcos y que lo hacemos con todo, de verdad, créanme que con todo el corazón y con todas las ganas y toda la motivación que está firme para que Coatzacoalcos avance. Ese era nuestro objetivo, siempre ha sido el cambio, la transformación, pero hacer las cosas bien. Y tenemos toda la disposición y que confíen todos los ciudadanos en que en el gobierno municipal estamos para servirles. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por habernos acompañado en la entrevista. Gracias. Y las puertas de este medio de comunicación siguen abiertos. Las veces que usted guste acompañarnos, aquí la estaremos esperando siempre con el mismo trato. Sí, gracias. Usted también nos ha dispensado. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, amigos, por habernos sintonizado, por habernos visto. Y bueno, los esperamos el día lunes. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.